Hola, vamos a continuar con la práctica. En el video anterior les mostré cómo loguearse la primera vez con el usuario System al Oracle y cómo crear el usuario con el cual van a empezar a trabajar. Una vez que ya crearon ese usuario con el cual van a empezar a trabajar, pues le asignamos privilegios a dicho usuario. Se loguearon ya con ese usuario. Y vamos a continuar ahora la práctica. Vamos a empezar con la creación de una tabla. Yo recuerdo que el primer día de clases, o creo que fue el segundo, no estoy muy segura, que fue cuando hicimos el primer modelo entidad relación, el cual era empleados venden artículos. Y teníamos también por ahí el detalle de la venta de los artículos. Entonces, obviamente para hacer el modelo de entidad relación, pues de ahí lo pasamos al DCD, al diseño estructural o conceptual o relacional de datos, donde ya las entidades son tratadas como tablas y ya tenemos un tipo de dato como tal asignado, una longitud. Ya tenemos identificados cuáles van a ser los campos que van a ser primarios, cuáles van a ser los foráneos en el caso de que haya campos foráneos que hagan referencia a otro campo de una tabla externa. Y vamos ahorita a empezar creando la tabla de empleados. Esa va a ser la primera tabla que vamos a crear. Y necesito que ya la lleven, lleven adelantada esa parte. Bueno, continuamos. Entonces quedamos en que vamos a empezar a crear la tabla de empleados. Entonces, para crear la tabla o para crear una tabla, la sentencia está conformada de la siguiente forma, que es create table y el nombre de la tabla, que en este caso sería empleados. Abrimos un paréntesis porque al abrir el paréntesis nosotros estamos indicando que obviamente esta tabla pues va a contener los campos. Entonces vamos a empezar por el primer campo, que va a ser la clave del cliente. Creo que tenemos la clave del cliente. Lo vamos a declarar que va a ser de tipo numérico. Acuérdense que también les di yo a grandes rasgos algunos tipos de datos que utiliza Oracle. Entonces, aquí ustedes van a definir cada campo, qué tipo de dato va a tener, qué longitud va a tener. En este caso, la clave del cliente la vamos a manejar como numérica. Pudiera ser varchar para que también llevara caracteres, pero ahorita en este caso la voy a crear numérica y le voy a poner que la longitud va a ser de 5 caracteres. ¿Sí? 5 caracteres como máximo es lo que se puede escribir en ese campo que lleva por nombre clave CTE. A cada uno de los campos o a los campos nosotros podemos asignarles constraint. Quedamos ya también en clases pasadas que un constraint es una restricción que se le asigna a un campo, ¿sí? En este caso, pues hay constraints que son primarios, hay constraints que son foráneos, constraints que son not null, unique y constraints que son check. En este caso, la clave del empleado va a ser única, por lo tanto va a ser un campo primario. Entonces vamos a ponerle constraint. Aquí hay algo que tiene que quedar bien claro. Cuando ustedes utilizan la palabra constraint, seguido va el nombre del constraint. El nombre del constraint puede o no puede ir, pero en el caso de Oracle, ¿qué pasa si nosotros no asignamos un nombre a un constraint? Bueno, pasa lo siguiente, que si yo en una práctica o si ustedes necesitan quitar un constraint, no van a saber qué nombre le asignó Oracle. Tendrían ustedes que buscar en la base de datos cuál es el nombre que Oracle le asignó de constraint a ese campo.
Yo regularmente les digo que el nombre del constraint adopte el nombre del campo. En este caso le voy a poner clave CTE-PK. ¿Por qué PK? Bueno, porque va a ser primary key. PK son las iniciales de primary key. Y de ahí seguido va de primary key. Ahora sí, ya designé que este campo se va a llamar clave CTE, que va a ser numérico de 5, que va a tener un constraint y que el constraint se va a llamar clave CTE-PK y que el constraint o la restricción que se le va a asignar a ese campo va a ser una llave primaria única. De ahí vamos a asignar el campo nombre del empleado, que va a ser de tipo varchar 2. No sé si ya les había explicado la diferencia entre varchar y varchar 2. Bueno, si no se las he explicado o si no lo recuerdan, bueno, varchar para Oracle es un tipo de dato que ya está obsoleto. No quiere decir que no se pueda emplear, se puede emplear, pero la diferencia entre el varchar y el varchar 2 es que el varchar 2 nos permite todavía mayor longitud de caracteres y es el que más se emplea en la actualidad. Sin embargo, en otros gestores como el MySQL, el SQL Server, es válido emplear el varchar. Repito, aquí también podemos hacerlo, pero por cuestiones de que ya para el Oracle varchar está obsoleto, pues vamos a utilizar varchar 2. Vamos a poner una longitud que nosotros consideremos que tenga que ver más o menos con el nombre de una persona. Recordemos que a veces hay personas que tienen hasta 3 nombres y a veces esos 3 nombres son muy largos. Consideren que si hay personas que tienen 3 o 2 nombres, pues también el espacio en blanco se considera como un carácter. Por lo tanto, yo le voy a dejar de longitud máxima 35 caracteres. Obviamente, le voy a asignar un constraint. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona no se puede quedar en blanco. Una persona, forzosamente tiene un nombre. Entonces le vamos a poner un constraint que va a ser nombre nn y que va a ser not null. Not null, repito, es que no se puede quedar nulo, que forzosamente se va a llenar. De ahí vamos con el apellido paterno y va a ser varchar 2. Igual también lo voy a dejar de 35 por cualquier cosa, porque a veces hay apellidos que tienen, que son como apellidos compuestos, entonces tienen una mayor longitud en cuanto a caracteres. Igual también toda persona por lo menos tiene un apellido. Entonces vamos a ponerle a paterno nn no null. Y de ahí vamos con el apellido materno, que va a ser varchar 2 de 35. A este no le vamos a asignar un constraint porque quedamos que hay personas que solamente tienen un apellido y por lo tanto se adopta como que ese es el apellido paterno y no tienen un apellido materno. Entonces el apellido materno puede o no puede ir. De ahí, creo que teníamos el domicilio, me parece que del empleado, no estoy muy segura. Y lo vamos a poner de 85 porque estamos considerando que se va a poner el fraccionamiento, la colonia, la calle, el número, etc. Y pues como toda persona, pues forzosamente tiene un domicilio, o sea, es un campo que va a ser necesario que se llene. Por lo tanto, vamos a poner domicilio y va a ser not null. Y ahí teníamos el RFC del empleado. El RFC del empleado, si no me equivoco, está compuesto por 13 caracteres junto con la homoclave. Entonces, toda persona tiene un RFC, ya sea con homoclave o sin homoclave. Entonces, forzosamente se tiene que llenar.
Vamos a poner que sea not null. Y vamos a poner el salario del empleado. El salario del empleado lo vamos a manejar como flotante. ¿Por qué? Porque el salario de una persona no necesariamente es entero. Es un tipo de dato que puede ser que contenga decimales. Por lo tanto, lo voy a manejar flotante. Y aquí no es necesario que nosotros pongamos la longitud. ¿Por qué? Porque el flotante se ajusta a la longitud que nosotros requerimos en el momento que estamos insertando datos. Entonces vamos a ponerle también un constraint de que forzosamente vamos a registrar el salario de la persona y también va a ser not null. Y vamos a poner el puesto que tiene. Vamos a poner puesto del empleado. Va a ser varchar 2. Vamos a ponerle de 25. El puesto nos estamos refiriendo vaya, al puesto que él está teniendo, a lo mejor igual vendedor, gerente, etcétera. Y vamos aquí a utilizar un constraint, pero este constraint que nosotros vamos a utilizar va a ser de check, porque quedamos que es si es gerente o vendedor. Entonces vamos a ponerle puesto -e y va a ser check. Vamos a abrir paréntesis y dentro de este paréntesis vamos nosotros a poner el nombre del campo que se llama puesto E. Entonces le vamos a decir puesto -e int, o sea, dentro del campo puesto E se va a guardar la palabra G en mayúscula de gerente, coma, o la palabra B mayúscula de vendedor. Solamente esas van a ser las dos opciones que nosotros vamos a manejar como puesto, si es gerente o si es vendedor. Entonces cierro este paréntesis que traigo aquí arrastrando, cierro este otro paréntesis que traigo acá arrastrando y cierro el paréntesis que traigo aquí arrastrando de la creación o la inicialización de la tabla de empleados, o sea, cierro 3 paréntesis. Si ya son todos los campos que yo voy a declarar en esta tabla de empleados, pues le damos punto y coma y si está correcto nos dice tabla creada. Ahora, si está incorrecto, nos marca dónde está el error. Regularmente cuando marca un error les aparece un asterisco. Donde marca ese asterisco es exactamente en esa línea donde está el error. Regularmente los errores que se presentan son errores de que escriben mal la palabra de los constraints, ya sea el primary key, el not null, el check, etcétera, o regularmente se comieron la coma para ir declarando los demás campos que va a contener la tabla. Esos son algunos de los errores que regularmente se presentan. Otra cuestión aquí es que si ustedes se equivocaron, ya no se pueden regresar. Lo que pueden hacer es copiar y pegar esto en un bloc de notas, hacer la corrección en el bloc de notas, volver otra vez a copiar lo que tienen en el bloc de notas y pegarlo aquí directamente y volver a probar si ya quedó. Y para finalizar, pues sabemos que la tabla está creada porque nos dice table creada. Ahora, ¿cómo realmente yo sé si la tabla ya me la creó? Bueno, le voy a dar un select asterisco from tab. Y aquí me aparece la tabla que acabamos de crear anteriormente, que es la de empleados. Ahora, para que yo pueda ver la descripción de esa tabla, bueno, pues damos des empleados y me muestra cómo está estructurada esa tabla junto con todos los campos, los tipos de datos, la longitud y las restricciones. Muchos luego me dicen, maestra, ¿por qué la clave del cliente me aparece como not null y no me aparece como primary key? Bueno,
fácil porque el gestor